Melissa Merlo, experta en el campo de la literatura, de la lingüística, profesora universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, es nuestra invitada. Está tocando el tema Humanidades para qué. Entramos por la puerta del lenguaje. Yo me moví un poquito ahora hacia la literatura y estoy invitando a Melissa que nos ayude con el hilo conductor que mi memoria, que me traiciona en los detalles, pero no en el camino a recorrer. Sí. Nos ayude. Yo hablé de la presencia de Eduardo Ver, la presencia de Julio Escoto, la presencia de Andrés Morris, Saúl Toro en el teatro, y luego viene un camino que se recorre en ese campo. Si nos ayudas tú, cuando tú llegas ya a te pones en contacto con las humanidades en la Universidad Pedagógica, en aquel entonces Escuela Superior creo que era todavía. Escuela Superior, sí. Bien, creo que es uno de los caminos más hermosos que me tocó recorrer en ese sentido, y a muchos colegas míos también, ¿no? Los compañeros, incluso de otras áreas. Una cosa muy curiosa, ahora que lo mencionabas, teníamos compañeros que llevaban las dos carreras al mismo tiempo, matemática y letras, y nos parecía a nosotros como fuera de lugar, y en realidad ahora los veo como los más inteligentes. Pero bueno, yo llego en el 87, y en esa época los nombres que mencionabas, que son Juan Antonio Medina, correcto, Dagoberto Martínez. Somos de la época, yo me iba un año adelante, Juan Antonio. Dagoberto ya había egresado cuando yo llegué, ajá, pero recién se había graduado. Claro, Ruth Bojorque. Ruth fue de mi promoción, creo. Promoción. Sí. Experta en crítica literaria, el profesor Saúl Toro. Entonces, cuando yo llego, pues me enfrento con estos monstruos de la literatura, que además de literatos, algunos de ellos eran grandes docentes. Entonces, aprendíamos nosotros a ser docentes sin tanta clase de metodología de la enseñanza, sino por el ejemplo, como dice uno de los grandes. Y en el lado de la poesía creo que está Rigoberto claro. Paredes trabajando también. Yo no fui alumna de Rigoberto Paredes, pero sí estuvo, Julio Escoto también, Roberto Sosa, o sea que los máximos escritores en ese momento de Honduras daban clases en la Escuela Superior de Profesorado y posteriormente en la universidad. Entonces, a la primera clase, lo primero que te daban era 8 libros. Estos son para el lunes y quizá era viernes, ¿verdad? Entonces nosotros todavía no estábamos entrenados en el arte de la lectura rápida y comprensiva. Entonces el camino fue fuerte, pesado, pero hermoso, ¿verdad? Encontrar la literatura por medio de estos grandes docentes significa para mí la consolidación del humanismo en Honduras, porque la facultad, como lo dijiste el otro día en una conferencia que pude escucharte, la Facultad de Humanidades nace en ese ambiente, mucho antes, ¿verdad? Pero se consolida para mí en ese ambiente en que las letras y las artes sí. eran uno de los ejes centrales de la Universidad Pedagógica Nacional. Todavía lo es, pero estamos hablando de este tiempo que ha formado muchos docentes de los que estamos todavía en funciones, ¿verdad? Entonces pienso que este contacto con estos personajes, altos personajes de la literatura y de la docencia hondureña, lograron que este grupo de estudiantes en el cual me incluyo tuviésemos una perspectiva diferente de la vida y empezáramos a conocer el mundo por medio de la literatura, por medio de las carreras de las humanidades, por medio de la filosofía, que es un elemento que falta mucho ahora en la educación nacional por los cambios curriculares que se han dado, ¿verdad? Entonces, toda la época posterior, esta época moderna, estos escritores, actores, actrices de nuestra época, tuvieron este enlace con estos grandes profesores y grandes literatos que tenía la Universidad Pedagógica. Fíjate que cuando yo entro en mi promoción haciendo memoria, un grupo de muchachas brillantes y hombres brillantes entraron. Mauro McCarthy es compañero de mi promoción. La doctora Calidonio. Marta. Sí, Marta Calidonio, sí. Que se doctoró en Francia después. Está también de ese grupo. Creo que en teatro es Borjas el que se distingue. Heriberto, en la Autónoma. Heriberto, sí, pero estudiamos en la Escuela Superior. Claro. Ese grupo, muy distinguido, por cierto, muy buenos alumnos, un grupo. Marta Gladys Alemán es de ese grupo, que es una profesora insigne. Y
yo disfrutaba hablar con ellos porque me fascinaba que habían ido a una isla en el Caribe a aprender francés y conversaban en francés rápido. Sí, sí, sí. Es decir, las humanidades es tan rica, ¿verdad?, que entrar por la vía de la literatura a las humanidades es entrar por una de las autopistas de la belleza humana. Así es, y es algo que hemos olvidado un poco, y a los estudiantes nuestros les hemos quitado en algunos casos la oportunidad de entrar a las humanidades por la literatura, que pienso que es el camino más factible, como lo has planteado. Estos profesores que tuvimos y que acabas de mencionar venían con toda la capa puesta de la metodología europea de la enseñanza. Claro. Entonces conocimos ese ambiente europeo en la Escuela Superior del Profesorado y la Universidad Pedagógica y venía muy bien, calzaba perfectamente con los ideales que como jóvenes teníamos en ese tiempo. Para nosotros era un orgullo que la profesora Margot Ortiz, porque Margot fue de mi promoción. Mencionaste mucho del área de la lingüística, sí, ¿verdad? Margot era de mi promoción. Ella, dando clases de lingüística, nos enseñó toda la literatura francesa y nos llevaba canciones en francés para que escucháramos el idioma y entendiéramos un poco más a qué se refería cuando ella hablaba de las particularidades del español en comparación con el francés. Entonces el camino que ellos nos plantearon era un camino muy esforzado para ellos porque la mayoría veníamos de pueblos, ¿verdad?, de ciudades pequeñas y no estábamos acostumbrados también a ese ritmo de estudio, aunque en la normal, el Villamoda que yo estudié era muy fuerte la carga que traíamos, la carga académica, pero el roce con las humanidades, con la literatura y con las artes era en Tegucigalpa. Un extraordinario profesor de literatura que fue profesor de Pedro Saavedra y de Rodrigo Arévalo en el Franklin Delano Roosevelt, de mi grupo del colegio que yo adoro, mis compañeras, no sé de dónde sacó que estábamos condenados a leer de por vida todos los días, ¿verdad? Osman Perdomo se llama, de Santa Bárbara. Qué linda condena. Sí. Y nos ponía a leer, no te imaginas, nosotros leímos El Quijote, leímos, mira, María de Jorge Isaac, Doña Bárbara, leímos un montón de Juan Ramón Molina, clásicos, ¿verdad? Y a escondidas, este autor colombiano que nos gustaba por Clandestino, que incitaba al suicidio, incitaba un montón de, ¿cómo es que? Ya me voy a acordar yo de Vargas Vila. Vargas Vila, sí. José María Vargas Vila, que tiene un libro Morazán muy lindo, Los Divinos y los Humanos. Así es. Pero Osman Perdomo, pues, yo leí las novelas ejemplares de Cervantes. De Cervantes, sí. De Cervantes creo que son, ¿verdad? El teatro también, sí. Sí. Y nos puso a leer el gran teatro del mundo esa obra. O sea, estaba, con todo de que Dios lo tiene en su gloria, estaba loco porque nos metió en la cabeza que todavía con Rodrigo nos acordamos, gracias a él seguimos leyendo. Claro, habían estrategias que nosotros no conocíamos, por supuesto. Por ejemplo, uno de los profesores y escritores que realmente marcó mi carrera es Eduardo Ver. Entonces yo a él le debo un respeto absoluto como siempre. Pero las clases de Eduardo eran muy particulares. Y ese cuento de la guerra de Eduardo es fantástico. Sus clases eran muy particulares, a veces no lo mirábamos por una semana entera o 15 días, pero luego llegaba y la clase que daba te bastaba para 6 meses. ¿Sabes qué? Algún día que mire Eduardo escribió en una revista en Sudamérica, creo que fue, un artículo a Tegucigalpa, que es una joya. Muy poca gente lo conoce. No lo conozco. Eso lo escribió hace muchos años, ahora unos 30 años, que la gente de aquí de Tegucigalpa debería recobrarlo, porque es un articulazo tremendo. Y cuando lo miro yo siento un gran agrado, porque Eduardo también yo venía llegando, te cuento, y él se emocionaba con ayudarnos a los que veníamos del interior, ¿verdad? Totalmente. A nosotros, por ejemplo, a veces Marco Morazán, no sé si recuerdas a Marco Morazán. Claro. Las clases de Marco Morazán a veces eran en un lugar que estaba por aquí cerca que se llamaba Tiki Tiki. Entonces él compraba una cerveza porque también nos introdujeron al mundo de la bohemia. Entonces éramos 8 y con una cerveza él pedía 8 vasitos y nos daba un poquito cada uno. Y claro, eso era como el aliciente para hablar sobre literatura. Ahora, saltémonos un poco, yo sé que se puede hablar mucho de la Universidad Pedagógica y de literatura, al tema de la lingüística.
Marta Calidonio. Marta Calidonio es una... la otra que mencionaste, Margot. Margot Ortiz, Marta Calidonio, la profesora Delia Ondina. Delia Ondina era una belleza de profesora. Sí, fantástica. Mauro McCarthy. Mauro McCarthy. Que ya lo mencionaste. Sí. Entonces, pero ahora saltémonos a lo que están haciendo hoy en día en el campo de las humanidades. Claro, en su momento voy a hablar con historiadores, voy a hablar con gente de ciencias sociales, pero ahorita tengo interés en el tema de la literatura y del lenguaje. Bien, yo creo que son dos épocas muy diferentes, ¿verdad? Las dos épocas tienen sus pros y sus contras, pero creo que tienen muchas más ventajas, mucho más espacios positivos para el desarrollo de la lengua y literatura. Sin embargo, en este periodo se ha dado preponderancia a la metodología. Entonces, la literatura no ha perdido apogeo, pero ha perdido espacios cruciales que se necesitan en el currículo. Creo que los cambios curriculares a nivel nacional han afectado un poco el desarrollo de la literatura. Sí. Sin embargo, hay un nacimiento de un boom de escritores jóvenes en este momento. Y no todos estudian literatura. A veces cometemos el error de pensar que el escritor debe ser un académico de la lengua y de la literatura. No. Hay muchos escritores que son autodidactas y conocen y han leído mucho más que un profesor de literatura, ¿verdad? Entonces yo pienso que los momentos son diferentes y el reto está en no recuperar espacios pasados, sino proponer cosas nuevas, innovar en este área. El pasado ya no es una remembranza. Exacto. Pero lo que hice ahorita contigo fue sacar ese hilo conductor, porque todo tiene su génesis, ¿verdad? Así es. Pero no me queda a mí ninguna duda de que la Universidad Pedagógica en este momento, en las humanidades, tiene una estructura muy distinta y mucho más a tono con el siglo XXI. Por supuesto. Cuando yo fui vicerrector de la Universidad Pedagógica hace muchos años, la gente de letras organizaba grupos de jóvenes que leían poesía y lo hacían de manera divina. Todavía tenemos. Todavía tienen. Claro, es que es un elemento indispensable. Sin poesía, las humanidades, no sé qué podrían ser. Me están pidiendo una pausa. De eso vamos a hablar, de cómo viene la nueva cosecha de formación en las humanidades después de la pausa. Ya regresamos.